Muy bien, a esta hora de la mañana me complace darle la bienvenida a Felipe Calderón, expresidente de México. Señor expresidente, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Le saludamos desde aquí, desde Quito. Buenos días, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos los ecuatorianos. Buenos días. Bueno, lo hemos invitado, lo hemos convocado para poder conversar sobre una iniciativa regional que ha juntado a varios líderes latinoamericanos, entre ellos 2 expresidentes, usted y el señor Ricardo Lagos, expresidente de México. Además hay exministros de Ambiente y distintas personalidades académicos que se han juntado alrededor de esta iniciativa denominada Latinoamericanos por un Futuro Sostenible en América Latina. Cuéntenos un poco en qué consiste esta iniciativa y cuáles son las expectativas. Gracias. Sí, efectivamente, todos estamos preocupados por el COVID-19, la situación dramática que estamos viviendo, pero definitivamente sabemos que esto tendrá que pasar, pasará, y nos preocupa mucho el otro gran aspecto doloroso para el ser humano, que es la falta de actividad económica, la pérdida de empleos, la pérdida de crecimiento. Y lo que buscamos son bases para una reactivación de las economías en América Latina, pero para una reactivación sustentable, es decir, una que sea armónica con el medio ambiente, una que sea comprometida con la lucha contra el cambio climático, con la preservación de los recursos naturales, de los cuales somos desde luego poseedores privilegiados, pero que se están agotando a una velocidad sin precedentes. Y por esa razón queremos marcar ciertos principios que tengan como base, por ejemplo, el conocimiento científico, que sustente las decisiones, buscar el desarrollo, no solo el crecimiento, renovar, reforzar los compromisos climáticos y de biodiversidad tomados en el Acuerdo de París y en otros acuerdos internacionales, poner la tecnología al servicio de las soluciones, en fin, y sobre todo tener una economía que no solo genere crecimiento y empleo, como todos queremos, sino que también, y eso es posible, que genere baja de emisiones de carbono y que genere también respeto a los recursos naturales. Ahora, señor expresidente, si bien esa es la realidad y nos vamos a las economías de los países latinoamericanos, vimos en esta pandemia, por ejemplo, las consecuencias de la baja del precio del petróleo. Muchas economías se vieron muy comprometidas, entre esas la ecuatoriana. Nosotros teníamos un precio de barril de petróleo calculado en $54 para poder financiar el presupuesto general del Estado. Se cayó a menos $37. Nosotros tenemos un castigo mayor por la calidad del petróleo. De aquí en adelante ya sabemos que no podemos vivir o seguir viviendo del petróleo, pero ¿qué actividades sugiere usted qué actividades ve usted en el camino hacia donde deberíamos voltear la mirada para poder cumplir con esto, que es obtener tantos recursos como generó el petróleo, pero sin dañar la naturaleza y sin ponerse en un riesgo tan alto de depender de lo que suceda por estos eventos inesperados? Efectivamente, Janet, como dices, el petróleo, en general las actividades económicas vinculadas a hidrocarburos se han vuelto un negocio de altísimo riesgo, es decir, son un negocio de incertidumbre. No eran ese negocio seguro, rentable que solía ser. La volatilidad de precios marcada por los cambios en las condiciones del mundo hace que veamos, estoy hablando solo desde el punto de vista económico, hacia otras actividades. En México también es un país exportador de petróleo y también sufre las consecuencias de la variación de precios. Sin embargo, Janet, aquí lo que queremos enfatizar es que tenemos que buscar las condiciones de crecimiento y desarrollo en otro modelo, no en un modelo vinculado a hidrocarburos, fuentes contaminantes, etcétera. Claro, esto no implica romper con lo que tenemos, implica diseñar una transición justa, una transición suave, como la que ya está viviendo el mundo. De hecho, parte de la baja de los precios del petróleo también puede estar reflejando ya la gran preocupación mundial por los efectos dañinos al medio ambiente, provocadores del cambio climático que genera la quema de combustibles. Y en general, Janet, el mensaje de nuestro llamado, de nuestro comunicado también ya es a una reflexión. Lo que estamos viviendo es una consecuencia, yo no digo específicamente este virus es consecuencia de estos cambios, pero en general
si observas, hay un desequilibrio en ecosistemas a nivel mundial que está generando un conjunto de consecuencias perniciosas al ser humano. De hecho, las pandemias y las epidemias desde los años 80, el 70% han sido vinculadas a especies que en otras condiciones y en otros tiempos no tenían contacto con seres humanos. Y esta devastación de ecosistemas, esta extensión de la agricultura, esta conexión, quizá tenga que ver con los desequilibrios que ahora se constituyen amenazas para el ser humano. Y tercero, hay que pensar, hay que ver con claridad que hay cosas muy positivas en estos nuevos modelos, Janet. Es decir, hay más empleos ya. Por ejemplo, te hablo de Estados Unidos, que es un gran productor de petróleo. Hay más empleos nuevos vinculados ya a energías renovables, a energía solar, a energía de viento, eólica, a renovación de edificios, ahorro de energía. Hay más empleos vinculados a estas actividades nuevas de la economía climática que le llamamos, la economía nueva, que a las economías tradicionales de petróleo y gas. Los empleos nuevos se están creando en esta nueva economía. Tenemos que diseñar nuestras ciudades, sí, pero el mensaje es que en lugar de crear nuevos segundos pisos y pasos elevados y más obras para coches y coches y coches que ya no caben en nuestras ciudades, tenemos que diseñar ciudades o su modernización o ampliación a escala humana, no a escala del coche. Ciudades que tengan movilidad integral, que permitan convivir mejor, que permitan transportarse en medios masivos mucho más seguros y confortables, que permitan también más comunicación personal y movilidad integral. En materia del uso del suelo, por ejemplo, basta con la devastación de nuestros recursos naturales y también tenemos que entender que hay ingresos que pueden provenir de los recursos naturales, como es el caso, por ejemplo, del ingreso enorme que le puede generar Galápagos. Es una micro muestra de lo que puede generar la potencialidad de la preservación de los recursos naturales asociado a ingreso de un país y de personas. Es decir, esta nueva manera de pensar, estos nuevos principios tienen que campear, tienen que permear la manera de ver. No se trata de gastar más. No se trata de decir somos pobres y no puedo gastar en eso. Se trata de que el mismo dinero que emplearíamos mucho o poco para seguir un modelo de quema de combustibles contaminante, dañino al medio ambiente, lo podemos seguir sobre nuevas bases sustentables que también generan empleo y también generan crecimiento económico. Ahora, la preocupación y el dilema siempre es sobre la cantidad de recursos y la velocidad de los recursos que se necesitan para poder generar bienestar en una población que ha sido permanentemente golpeada por la falta de estos recursos, por el desvío de estos recursos, que ya le voy a preguntar también sobre eso. Es decir, hay que establecer un modelo. Y tomando, por ejemplo, lo que sucede en Europa, lo que sucede en otras áreas del mundo, en otras regiones del mundo, hay algo que sucede en Europa que no sucede aquí en Latinoamérica, y es la unión, es trabajar en unión para poder hacer políticas regionales que puedan permitirnos presentarnos como un mercado no individual, porque el Ecuador es un país muy pequeño, dicen los expertos, para poder vivir únicamente de la agricultura, a pesar de que tenemos una tierra extraordinariamente generosa. Pero si lo hacemos como una región, ya podemos vernos como una potencia mucho más interesante para poder producir con mayor competitividad. ¿Es ese quizá tal vez también uno de los objetivos de esta declaración, de esta nueva corriente que ustedes están inaugurando ahora? Nuestra declaración va más orientada a la parte de sustentabilidad que he platicado, pero definitivamente no puedo estar más de acuerdo contigo con lo que mencionas. Primero, ya ningún país puede vivir de la agricultura. Y yo te diría que qué bueno en ese sentido, Janet, en ese sentido, porque hay otras áreas de la economía que le pueden dar de comer más a la gente. Si queremos condenar a nuestros países que vivan la agricultura, los estamos condenando a la pobreza. Déjame ponerte un ejemplo, para que se entienda. ¿Qué es lo que le produce más dinero, más empleo al mundo y a la economía de Estados Unidos, por ejemplo? Las manzanas que se producen en los campos del estado de Washington, o las apples que también se producen allá en el noroeste de Estados Unidos, las computadoras. Evidentemente, mientras más valor agregado tenga una economía, es decir, si logramos que una economía, sin abandonar la agricultura, al contrario apoyándola, además de ella y haciéndola sustentable, podemos desarrollar manufacturas, industria, etcétera, etcétera, y después una economía más sofisticada de servicios, incluyendo servicios
tecnológicos, financieros, informáticos, turísticos y de ciencia y tecnología, que es el futuro, en la medida que podamos orientar nuestras economías a esos modelos de crecimiento, podemos encontrar mucho mayor bienestar y mejor distribuido para nuestra gente. Sí se puede. Y segundo, la escala, efectivamente, mientras más grande es nuestro campo, nuestro mercado, es mejor. Yo por eso soy un partidario de las economías libres y abiertas. Por eso, cuando fui presidente, impulsamos el acuerdo, la Alianza del Pacífico con Chile, con Perú, con México, con Colombia, y alguna vez intentamos en aquel entonces hacerlo también un poco con Ecuador. En aquel tiempo no se compartían estos principios, pero yo creo que por ahí tenemos que jugar en cancha grande. Si tú le preguntas a un indígena ecuatoriano que vende artesanías, cestas o cualquier cosa que haga, ¿dónde quiere vender sus cosas? ¿Las quiere vender solo en su cuadra, solo en su pueblito? ¿O las quiere vender en el mundo, en los mejores aparadores de Europa y de Estados Unidos y de China y de todas partes? Obviamente le conviene ser, ¿no? Si me explico, que su propia mercancía pueda ser global, o por lo menos que los venden en las ciudades, en Quito, en Guayaquil, en todas partes. Pero mientras más grande es el mercado, hay ganancias para todos, se diversifican los gustos de los consumidores y hay más potencialidades. Por eso siempre he sido partidario de los esquemas de libre comercio. En ese sentido, y de acuerdo a lo que plantea usted, ha hablado de dos sectores básicamente como ejemplos, y uno es el desarrollo de la tecnología, otro es el empleo que se genera a través de las energías alternativas o que no son de energías no renovables, sino pues todas estas nuevos tipos de energías. Pero vuelvo y le pregunto, en este sentido, ¿qué tan importante es poder trabajar en conjunto? Porque, y usted ha hablado de la Alianza del Pacífico, hay que promover eso hacia allá, porque si esta, y me permito ser un poco crítica en ese sentido, con todo el respeto, por supuesto, si esta es una reunión más de expresidentes, de exministros, de académicos que van a reunirse ahora en webinars a través de la tecnología y de los contactos vía internet, pero no va a pasar de allí, de ahora hacer una fotografía virtual. Entonces, pues pierde la emoción, ¿no? La ilusión y el sentido que esto puede tener si se lo puede llevar a la práctica. ¿Qué tan interesados están en impulsar esto para poder generar la unión de la región y llevarlo a la práctica? No, desde luego es deseable y lo queremos, pero nosotros yo soy bien consciente de lo que puedo aportar, ¿no? Yo ya no soy presidente de México, me sentí muy honrado con esa distinción altísima de servir a la patria y me siento contento por eso, pero lo que puedo hacer ahora es opinar, compartir mi experiencia, orientar, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y la verdad no pretendo, ni pretendemos ninguno de los miembros de este grupo que estamos lanzando estas ideas, pues ni dar cátedra, ni pontificar, ni tampoco pretender tener atribuciones que ya no tenemos. Simplemente queremos hacer esto, Janet, lo que estoy haciendo contigo, conversar, dar estas ideas, abrir criterios, nuevas formas de explorar el desarrollo, ver con nuevos ojos, con los ojos del siglo XXI. Ya no podemos estar pensando en modelos que nos han hecho mucho daño planetario. El COVID es cierto, la amenaza planetaria más grande ahora, pero la que sigue, y mucho más trascendente y mucho más difícil de resolver, yo creo va a ser el cambio climático, y ahí los pueblos pobres y subdesarrollados son los que tienen una orografía difícil, por ejemplo, como México o como Ecuador, pues son los que más vamos a sufrir, y es importante abordar desde ahora todos estos temas. Además, también yo creo que la gente puede darse también idea a través de estas iniciativas de lo que está pasando. Mira, cuando yo fui presidente, generar un megawatt hora pues es un montón de electricidad, no son varias miles de casas que se alimentan con eso, pero bueno, una pequeña ciudad. Un megawatt hora de electricidad costaba más o menos $600 de electricidad hecha con el sol, fotovoltaica. Hoy, un megawatt hora de electricidad cuesta más o menos $25. Para que te des una idea de cómo ha cambiado la tecnología y cómo le brinda al ser humano nuevas potencialidades de tener mucho mayor bienestar con menos dinero, ¿no? Pero si no difundimos esto, se va a seguir el prejuicio, la idea vieja de que tenemos a fuerzas que seguir produciendo como producíamos, generando electricidad contaminante como lo hacíamos, ¿no?
Quisiera finalizar esta entrevista tomando su opinión sobre otro tipo de afectaciones y pandemias que también cunden por Latinoamérica, por algunos países más que en otros, y es la pandemia de la corrupción. ¿Qué podemos hacer también para poder combatir la corrupción que no solamente devela el abuso del dinero público, el abuso de quienes pagan sus impuestos, que termina beneficiando a unos cuantos corruptos en distintos países? Y también la desigualdad en la distribución de la riqueza. Esos son dos temas que también están directamente relacionados con las decisiones de los gobiernos a la hora de explotar o no explotar la naturaleza. Es decir, hay pobreza, hay una diferencia enorme, una brecha enorme entre los pocos que tienen muchísimo dinero y los muchos que no tienen nada. ¿No ameritan también esos dos temas ser discutidos por este grupo? Sí, por supuesto lo ameritan y se han discutido en ese y en otros grupos. Este es un grupo que se formó ahora para este tema. No quisiera yo anticiparme a lo que se puede hacer. Yo creo que no hay que ser, yo quisiera que fuéramos modestos y no pretenciosos, sino que tratáramos de marcar estas ideas. Pero abordo los dos temas que señalas. Yo creo que traen ahí un caso entre manos o entre comentarios en el Ecuador. No quiero abordar un tema que no conozco, pero en general lo que se necesita para combatir la corrupción es, primero, absoluta transparencia. Hay que prender la luz en esos cuartos oscuros de gobierno y de toma de decisiones. Dos, decía un viejo amigo, un político a quien quise mucho, José Ángel Conchollo en México, una frase que ahora se la plagió a alguien aquí en México muy famoso, pero no quiero decir nombres, pero decía que para combatir la corrupción no hay que olvidarse que hay que barrer las escaleras de arriba para abajo, y eso es bien importante. Tercero hay que marcar casos que pongan fin a la impunidad, que la gente sepa que hay castigo, que quien viole la ley le va mal y quien la cumple va bien. Si ese principio no prevalece en la mente de todos, no hay prosperidad en los países. Esa es la parte de la corrupción. En la parte de desigualdad que tenemos, la clave para la igualdad, en mi opinión, Janet, es igualar las oportunidades que permiten romper las cadenas estructurales de pobreza. ¿Cuáles son, a mi juicio, las principales desigualdades? Las desigualdades en el acceso a una educación de calidad, las desigualdades en acceso a servicios de salud de calidad. Si un niño pobre se enferma, su familia no tiene dinero, tiene que vender lo que tiene, vender los cerdos, los marranitos, lo que tenga, endeudarse de por vida con el usureo de la comunidad quizá, y aún así quizá no pueda pagar los gastos de salud de su hijo y se muere, se empobrece. Y si se daña esa familia, un niño rico, pues sus padres lo pueden mandar al mejor hospital del Ecuador o del extranjero, de Estados Unidos, y eso pasa. Si un niño pobre va a una escuela donde el maestro no enseña bien o no va a clase, y un niño que tiene de clase pues acomodada va a uno de los mejores institutos, escuelas, estudia en el extranjero, estos factores van agravando la desigualdad. Quien tiene capacidad y oportunidad de estudiar bien puede tener un ingreso muy alto y viceversa. ¿Cómo rompes eso? La clave es igualdad de oportunidad, es decir, que ese niño pobre pueda tener el mismísimo derecho de tener al mejor médico y la mayor tecnología en materia de salud y puede estudiar en la escuela con la mayor calidad sin que eso le cueste dinero. Perfecto. Para que sea su decisión personal trabajar y prosperar o no. Entonces, yo creo que las políticas de justicia deben centrarse en igualar oportunidades de educación, salud y, si me exiges un poco más, ahora de telecomunicaciones. Por ejemplo, el acceso a Internet tiene que convertirse en un igualador donde no solo la gente con dinero puede hacer estas conferencias como la tuya, que yo estaba haciendo, ¿no? Por ahí va mi respuesta. Y ahora que estamos todos que nos hemos obligado a la educación en línea, pues se sobresale mucho más de esa necesidad. Me tengo que quedar ahí, señor expresidente, le agradezco muchísimo por compartir con nosotros pues la filosofía de esta iniciativa que están llevando adelante dos expresidentes, usted y el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, y otras personalidades del mundo. Vamos a darle seguimiento para ver qué resultados tiene y están aquí siempre las puertas abiertas para compartir esos resultados. Gracias al señor Felipe Calderón. Gracias, Janet. Saludos al Ecuador, querido.